Recording is on. Recording is on. Recording is on. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, promotores, consumidores e interesados en el agua de mar. Aquí una vez más para presentarles a nuestra promotora con el certificado número 9, así uno de los primeros. Mira vos. Raquel Bubello Rosso. Y damos inicio pues directamente a las preguntas para no hacerte perder más tiempo. En la primera pregunta necesitamos saber, pues esta es una entrevista para que la comunidad de promotores del agua de mar, Vidamar, te conozca personalmente. Primera vez que logramos hacer esta entrevista. Durante años atrás ya quisimos hacerla, pero circunstancias ajenas a nuestro control, tuviste que ir underground, no pudiste salir no pudiste hacerlo como ahora. Bien, entonces, en primera parte, espero que saludes y te presentes. Nada especial, quisiéramos saber nombre completo, profesión, ocupación, a qué te dedicas y lo más breve posible. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la perseverancia, la tenacidad y por sobre todo por la paciencia, porque yo sé que a veces también molesto un poquito con preguntas o con distintas cositas. Así que muchas gracias. Mi nombre es Raquel Bubello Rosso. Estoy actualmente viviendo en Rosario desde hace 3 o 4 años. Soy oriunda de Rosario, Argentina, pero he estado bastante tiempo radicada en el exterior, visitando otros países, y desde muy chica siempre promocionando, estudiando, aprendiendo, educando en técnicas terapéuticas naturales. Además estudié otros idiomas y otras actividades como turismo, gastronomía, marinera, etcétera. Ahora no me acuerdo, te mandé un PDF, Fernando, si después lo querés compartir con la gente que estén interesados. ¿Y qué más? Bueno, promociono el agua de mar, por supuesto, desde hace mucho, mucho tiempo, cuando en los primeros inicios del yoga, allá por los años 70, hacíamos lavajes con agua y sal, o agua tibia y sal, y después, como todo evoluciona, fuimos evolucionando y actualmente ya nos manejamos con una logística más o menos ordenada, porque a veces los proveedores, los transportes, bueno, la economía, la falta de recursos financieros impiden tener una buena tranquilidad para promocionarla. Pero de todos modos, les contaba, ustedes ya saben que estoy desde que volví a Rosario con las capacitaciones de emprendedores, ya sea personales mientras se puede y virtuales, que hay muchísimas, y no solamente acá en la ciudad, en todo el país y en muchos países del mundo. Cuestiones que estas materias me permiten todavía levantar la autoestima en grado superlativo constantemente. Obviamente, yo soy tenaz y voy a las clases y leo las encuestas y todas las cuestiones que nos enseñan, pero hay muchos que nos apoyan. Por ejemplo, en la semana estuvo un evento en Buenos Aires que no pude ir, pero lo dejaron por YouTube, donde estaban los creadores de Walla, de Amazon, de empresas unicornios, que empezaron así como nosotros, o por lo menos como yo, con una idea o una ilusión, y bueno, ya conocen Amazon y conocen Mercado Pago. Después vamos a regresar a esto de las, las iniciativas y de los contactos comerciales, etc. Aquí veo sí, voy a distribuir esto que me envías, que nos enviaste a los coordinadores, y veo que el miembro, egresada de la Escuela de la Marina Mercante, es decir,
Prefectura Naval Argentina. ¿Esa fue tu ocupación o es tu ocupación? En realidad, les voy a contar. Ya. Cuando yo era chica que empecé a hacer yoga y automáticamente me sentí bien del ciático y todos los problemas que tenía de columna, me quería ir a la India, pensando que era la gran panacea. Entonces iba a los barcos, acá en Rosario se podía estar en el puerto en esos tiempos, años 70. Y bueno, a ver si me podía colar de polizonte. Entonces un día, alguien de prefectura que estaba cuidando, por supuesto, que no era tan estricto como ahora, me explicó los peligros que yo podría haber tenido si me metía de polizonte. Entonces empecé a estudiar las materias que me permitirían estar legalmente en una embarcación. Bueno, después evolucionó mi vida, tuve 3 hijos, tengo una nieta también, así que eso quedó como capacitación que la hacía constantemente, porque son materias para estar actualizado, independientemente de que pueda solamente haber hecho viajes de cabotaje. Y bueno, pero es muy, muy importante la capacitación, ya sea en ese área de la Marina como en todas las áreas, porque si no quedamos allí en la mitad de las aguas, ni llegamos a la orilla ni salimos. Y pienso, cada vez creo más fervientemente que ese es el gran problema de esta pandemia o como se llame, la ignorancia de la gente que le cree a quien le dice cómo son las cosas. Sí, eso es excelente, que lo primero que dijiste acerca de la comunidad y de los promotores del agua de mar, pues sobre la perseverancia, se nota que tú lo has demostrado de más porque tienes el certificado de la comunidad, tienes un certificado en proficiencia en inglés, eres profesora, formadora de yoga, dice aquí en todas sus modalidades, pero yoga es tan amplio que me cabe la duda de que haya ciertas áreas, ciertos tipos de yoga que se desconocen, que muchas personas, la mayoría de las personas desconocen. Nos dice que tienes 3 hijos y una nieta, eso está fuera del enfoque. ¿Qué edad tienen? Bueno, mis hijos ya nacieron en el 81, 82, 83 y mi nieta nació en el 2016. Pero como tenemos juventud eterna, a veces no nos fijamos en la edad. De hecho, yo digo que cumplí 15, 6 más 8, hace poquito, porque realmente las prácticas de respiraciones, de Qigong, de medicina china, bueno, todo lo que estoy practicando, predicando también, porque volví a dar clases recientemente a nivel así más, en una escuela, en una academia de estética, acá en Rosario, en la calle Irión 2630. Entonces, todo lo que yo aprendo y me hace bien, lo practico y lo transmito. Y si me doy cuenta de que está mal, como me ha pasado muchas veces, borro y cuenta nueva, pido disculpas. Y bueno, esto no era así. De hecho, por ejemplo, en muchas escuelas de yoga a veces se predica lo que no se practica, como en la medicina tradicional china. Cosa que desde hace bastante tiempo he decidido ser autodidacta y como me pasó después de haber cursado con la doctora Hilari y la doctora Gallardo acá en Rosario y en la ciudad de San Lorenzo, con una beca que tuve, fueron 10 días más o menos, donde a full estaba con ellas escuchando. Bueno, como decimos entre nosotros acá, me cayó la ficha en el cerebro y dije, no me tocan más las psiquis, porque explican las leyes biológicas que el shock viene psiquis, cerebro, órgano, y después salen todas las otras que se llaman malas palabras. Bueno, en ese momento, en el año 2016, me di cuenta, pero hay que procesar biológicamente toda esa materia intelectual. Por eso me gusta perseverar, porque tengo los logros. Y eso me da libertad, me da seguridad, me da fuerzas también. Últimamente me capacité con una beca del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que es para mujeres emprendedoras de Latinoamérica, y realmente fue un honor porque de una calidad superlativa,
y todavía me llegan las endorfinas de todo ese entrenamiento, que fue, creo, Fernando, que también participaste de algún patatús que tuve allí en un momento con el sistema y los programas. Fue estresante, pero yo ya sé que eso me hace un nuevo desarrollo neuronal, aparte de conocer otras herramientas, otra gente, otros mentores, me da un desarrollo interno para el próximo desafío. Como es infinito, y bueno, hay que estar preparado. Estamos en el agua, nademos. Sí, así es. Se dice en casa de herrero cuchillo de palo para esas falencias, esas faltas que tenemos todos cuando decimos que tenemos cierta experiencia o cierta capacidad, pero no la desarrollamos completamente. Hagamos un poquito de historia. ¿Nos puedes contar, porque primera vez que te hacemos una entrevista de promotoría, cómo conociste el agua de mar? Si puedes remontarte a cuándo fue, cómo fue, dónde sucedió aproximadamente. Ya te contaba que, como consumidora me refiero. Sí, en los principios usábamos agua con sal. Hace 5 décadas, o sea que es un tiempo bastante importante. Y yo yo no sabía nadar, pero jugaba a que nadaba. Habré tenido 3 o 4 años. O íbamos al río y no sabía nadar, y en la orilla, bueno, hacía brazadas y nadaba, y después creo que a los 5 o 6 años habré aprendido a nadar, y para mí fue una de las grandísimas logros que he tenido, como muchos otros, donde me marca emocionalmente una meta, que en ese momento era inconsciente, porque a esa edad realmente, y más en aquella época, no es como ahora que a los 3 o 4 años ya saben manejar el celular y tienen otras opciones. Bueno, y allí empezó mi camino en el agua, con el deseo de ir al mar, que recién en el año 70 más o menos pude conocer al mar, y me traía las botellitas, y de hecho cuando nado en el mar, respiro por la nariz. Entonces se me llena todas las vías respiratorias de agua, de mar, y bueno, despido todas las mucosidades, digo yo, se me limpia el cerebro. Y allí empezó a nivel súper hiper artesanal, porque a lo sumo me traería una botella, o ni siquiera los bidones existían. Y resulta que aproximadamente en el 2000, no recuerdo, con un equipo de profesionales de Europa y de Centroamérica, de Brasil, tuvimos la oportunidad de recibir la visita de los directores de todas esas regiones del laboratorio Quintón. El embarque quedó en la aduana, creo, porque dicen que tenía que entrar a granel. Estamos hablando de unos cuantos miles de euros. Así que ante ese perjuicio que tuvimos todos, comenzamos a hacer la labor acá personalmente a veces cuando podíamos viajar, o con los pescadores de las costas que ya conocíamos. Y bueno, y seguimos esa tarea hasta el día de hoy. 2007 creo que fui a vivir a Uruguay, me radiqué allá, así que hacía la labor directamente en la playa. Y bueno, por suerte sigue la promoción con varios promotores, y actualmente ya un poco más organizada, especialmente con las capacitaciones de logística, de comercio exterior, de todo lo que estoy haciendo con muchísima ilusión, porque se sigue el trabajo artesanal, muchas veces la regalo. Cuando yo les pregunto, cuando me piden agua, ¿ya probaste? No. Bueno, entonces pasa por acá que te regalo una botellita reciclada, porque con tanto estudio montamos una etiqueta especialmente espectacular que la hice yo con mis PowerPoint y las herramientas informáticas que tengo, que me encanta. La foto del delfín la sacamos en el acuario que tenemos acá en un curso de delfinoterapia que hicimos con la zooterapeuta Samantha Pistocchi y otras profesionales más. Creo que fueron 3 años que fuimos a hacer encuentros con los delfines, donde uno se puede quedar a dormir en el acuario. Y bueno, los delfines están encerrados, pero están allí. Sí. Permíteme detenerte por ahí porque
te me vas como tren sin freno y necesitamos atar ciertos cabos. Entonces, quizás el nacimiento de tus bebés del 81 al 83 puedan ser una referencia para que poner en la línea de tiempo esa relación con Laboratorios Quintón. ¿Eso fue antes o después de los niños? No, fue mucho después. Fue alrededor del año 2000. Por ejemplo, en el año 89, creo, en Rosario se formó, en los 90, digamos, la Red de Educadores para la Salud. Entonces, ¿qué era? Todos del diabetes, del SIDA, bueno, las cosas de moda. Y nosotros teníamos, me acuerdo, 18 stands en el Monumento a la Bandera de Rosario de yoga, reiki, bueno, todo lo que hacíamos en esa meditación en ese momento, pero 18 profesores diferentes, donde el mismo secretario de Salud Pública decía, pero qué bien estos chicos, yo no sé lo que es reiki, decía, pero qué bien y qué bien. Entonces, bueno, después fuimos avanzando hasta que se dio la posibilidad de Laboratorios Quintón, porque no está, y no sé si va a estar en Sudamérica, porque ahora con Amazon el que los quiere los puede pedir. Pero por mi parte yo no sabía nada, ni de logística, ni de comercio exterior, ni de, bueno, todo lo que estoy aprendiendo muy recientemente, y justamente quizás de mi parte, que no estaba yo sola, ha sido uno de los grandes errores, o el peor. Bueno, con el tiempo uno aprende qué es lo que le falta. Y entonces la relación con Laboratorios Quintón aproximadamente en los años 90. Y ahí... 2000, digamos. Fue después porque la feria siguió, la Feria de Educación para la Salud siguió. Sí, 94. Bueno, ya, tenemos que ver. Ya. Y ahí conociste al doctor Hugo Crisponi. No, él ya había venido cuando nosotros teníamos ese gran mega grupo alfa que tuvo varios nombres. Él se incorporó después, a los años, porque él va y viene. Después se armó la movida con el laboratorio. Después de eso. Ok. Eso da una buena visión de tu historial, un historial muy amplio, mucho más amplio de lo que de lo que estamos acostumbrados entre los promotores del agua de mar. Entonces, es una buena referencia para saber con qué profundidad tienes conocimientos sobre el agua de mar, y pues esa conexión con Laboratorios Quintón es fabuloso. Sé que ellos están abiertos a cualquier promotor que quiera unirse a ellos, y lo cual está muy bien, porque de esa manera todos tenemos esa oportunidad. Recientemente aquí en Miami tenía una promotora de Argentina que estaba también por representar a Laboratorios Quintón en esa área. Entonces, con todos estos años, de forma artesanal, dices, cosechas, recoges, extraes el agua de mar, solamente entrando al mar, o tienes algún equipo? ¿Cómo lo haces? Bueno, cuando yo estaba radicada cerca del mar, lo hacía artesanalmente de la siguiente manera. Me sostenía un bidón con el cinturón de buceo, con plomo, 2 kilos, 3 kilos, porque tengo flotabilidad positiva, entonces hay que estar así con la ola y sacando el agua, adentro del agua con neopreno, un traje de agua. Entonces, con una botella resistente, de plástico por supuesto, cargaba el bidón lentamente, como nos enseñaron ustedes, tapando la botella, abriéndola abajo del agua, llenándola, tapándola y volcar. Esto durante bastante tiempo, y después ya acá, cuando comenzamos en Argentina, con pescadores que tienen bombas, y se hace de una manera más rápida, también artesanal. Pero ¿qué pasa? Todo evoluciona, y a veces los pescadores o los
los que sacan el agua no tienen tiempo o tienen otras prioridades o ya están muy cómodos, entonces nos fallan, por decirlo de alguna manera. Y ante esa desesperación de buscar, porque claro, hay mucha gente que realmente la necesita porque depende básicamente de a lo mejor de varios bidones durante el mes y tiene resultados, y como tiene resultados no quiere cortar el suministro. Y bueno, entonces hay de todo, los proveedores son de todo. Yo cuando puedo y consigo el transporte y consigo, por ejemplo, la última vez fuimos con mi hija, que me invitó a ir al mar, ella tuvo una posibilidad porque empezó una cadena de criptomonedas y no entiendo muy bien qué, entonces bueno, tuvo una plata, mami, vamos al mar. Así que eso fue una posibilidad. Y después también hay gente que va. Y por supuesto los cuidados de sacarla en lugares donde corresponde. Los proveedores a veces no tienen esa conciencia. De hecho, la vez pasada me dice uno, le digo, pero tengo gente que está esperando. Y bueno, que espere. Bueno, pero por eso no va. Y aparte yo me hice un nombre, me hice una mini pymes, digamos, una mini empresa donde la que da la cara soy yo y generalmente gente conocida o recomendada, pero realmente que la necesita, que le hace bien y la necesita. Entonces, bueno, en este momento tengo 500 litros. Me toca. Tocaste un punto muy interesante. Dices tienes 3 bebés, dos mujeres, un varón. Una mujer y dos varones. Y 2 varones. ¿Y el nieto de dónde salió? ¿De cuál de los? Del segundo varón, del varón del medio. Del segundo varón. Interesante. Y mi nieta es, pero consumidora de agua de mar. Ella o bebe con el spray o se hace gárgaras. Tiene 5 años recién. 5 años. O se hace gárgaras, toma de la botella y se hace gárgaras con agua de mar. Y bueno, y ya basta, no quiero más. Y dice cuando no quiero más. Y la toma hipertónica. Ok, interesante. Un punto que tocaste es sobre el traje de buceo. La semana pasada entrevistamos a la profesora Lorena Vidal Bastidas del sur de Chile y ella también mencionó que usaba el traje de buceo. ¿De dónde? El mío no era de esa calidad, era un neoprene de tipo jacket, sin mangas, pero bueno, las aguas también frías. Pero ¿qué hacía yo? Me dejaba un termo con chocolate bien caliente en la costa y ropa seca de lana, si era posible de lana de oveja o de llama. Entonces cuando salía, azul, cianótica casi por el frío, me tomaba chocolate que enseguida uno se calienta y automáticamente me sacaba la ropa y me ponía la ropa seca. Y ya está. En cuanto al consumo del agua de mar, ¿tienes alguna preferencia, alguna costumbre, hábito específico? Adelante. Sí, hace tiempo que ando siempre con el spray y entonces es muy cómodo porque me puedo hidratar y especialmente en esta época donde había que entrar en cualquier lugar y le ponían a la gente alcohol o no sé qué le ponían. Le digo, yo tengo el mío. También le agrego unas esencias que hay, son productores acá en la zona, hierbas y esencias que son naturales, enteras, y de las buenas, de la mejor calidad, son las más accesibles para nosotros. Así que ese es un rito que lo tengo. Cuando me voy a dormir lo tengo al lado y lo uso en todo momento. El otro ritual es levantarme, calentar el agua para tomar mate o lo que tenga que tomar, y pongo en un vaso, lo llevé al otro vaso, agua de mar natural sin calentar ni nada. Y luego le agrego el agua hirviendo, a lo mejor la herví con jengibre, con jugo de limón. De hecho, este verano hizo muchísimo calor, más las radiaciones del sol que aumentaron, más que yo no podía ir a la pileta y no podía ir a nadar y no podía ir al mar, y el río tampoco se podía ir porque no estaba en condiciones. Bueno, estuve 2 o 3 días con una suerte habré tenido fiebre, no sé, pero me sentía mal.
Entonces aumenté la ingesta y, por supuesto, hice muchísimo reposo. Esos 2 o 3 días hice reposo y aumenté a lo mejor de 2 o 3 vasos, me tomaba 4 o 5 vasos de agua hipertónica, caliente, con agua dulce, agua de acá, del grifo, de la canilla. Mucho limón, jengibre y miel, también le agregaba miel. Eso básicamente todos los días. Después, por ejemplo, estoy con la botellita y le pongo un poco de jugo de limón en un vaso, porque he experimentado en una botella ponerle limón y a los poquitos días tenía descomposición, se descompone. Después, bueno, cuando vivía cerca del mar, lavaba los pisos de mosaico con agua de mar, la vajilla con agua de mar, la ropa blanca con agua de mar. Y además he experimentado con todo, tomarla con los tés, con las infusiones, con el mate, cocinar 100% con agua hipertónica, hasta que fui regulando a mi gusto cómo era el tema. A mí cuando me preguntan cuánto tomo, los médicos, hay varios médicos que la recomiendan, otros que la venden, indican una parte de agua de mar y 3 partes de agua dulce. Pero yo les digo, tenemos que empezar a conocer el cuerpo y hacernos cargo nosotros de nuestro bienestar, para dejar de depender de lo que dicen los demás y, por supuesto, aprender y estudiar. Habitualmente les entrego a los primeros que me piden, que no nos conocemos, por el WhatsApp, 2 o 3 o 4 PDFs con todos los videos que yo voy más o menos viendo, que se pueden entender, un principiante puede entender, y bueno, aprendan, chicos. Claro. En cuanto a la distribución, ¿tienes una red de distribuidores o solamente es eventual? No. En la distribución, habitualmente la hago personalmente, a veces me ayudan mis hijos también a envasar, que de hecho mi hijo menor es muy veloz. En una hora envasa 100 botellas y las tapa. Después hay que ponerle la etiqueta y hacer toda la otra parte. Pero eso sí, no hay que molestarlo. Se encierra en el rincón y en esa hora hace todo el proceso. Tengamos en cuenta también que al tratarse de un líquido, salpica y se ensucia. Todo un proceso. Y afortunadamente hace unos meses me invitan de una de las dietéticas más antiguas, Vitalia, acá en Rosario, que ellos querían ser los representantes. Y la verdad que yo soy muy cuidadosa con estos temas por el tema de la ética, ¿sí? Yo no sé si estoy bien o estoy mal, pero es un comportamiento interno que tengo, y esta gente en poquito tiempo ha formado de un negocio, creo que habrá tenido 4x4 o 5x4 metros, muy chiquitito, pero ya hace más de 20 años que distribuyen a nivel mayorista. Y ahora tienen una casa preciosísima. Creo que he subido la última encuentro que hicimos la semana pasada en alguno de los WhatsApp. Y bueno, nos manejamos así, de a poquito vamos derivando a los clientes a ellos, porque están muy bien organizados, tienen muy, muy buena onda, muchísimo respeto por sí mismos y por los clientes. Entonces vamos aumentando la distribución. Y por suerte ya no estoy tan sola. ¿Y el área geográfica es solo Argentina o también cubre Uruguay, Chile? Sí. Bueno, a Uruguay, cuando me piden de Uruguay, le hablo a Ernesto y le digo, bueno, me llamó Juanita y los contacto hasta que yo pueda volver. Pero he enviado a Paraguay, y a veces, por ejemplo, cuando tienen de otros lugares, como he estado también viviendo en Europa, bueno, los voy pasando. Por ahí le digo a Mariano o a que se contacten personalmente para hacer una red, porque no es conveniente pagar un transporte de FedEx para mandar agua de mar de Argentina. Si bien, no sé si está Oscar todavía, yo insisto con el valor agregado. ¿Por qué? Porque al estudiar y profundizar
en mí misma también para poder arreglar mis situaciones de bloqueos, que básicamente son de la parte financiera, he aprendido un montón de cosas y sigo aprendiendo. Entonces lo aplico. Y hay personas que son sensibles, que desde que yo hago el tema me dicen, pero este agua es distinta a la otra. Claro, porque comencé a hacer el proceso, por ejemplo, con las esencias de Andreas Corte, que es un terapeuta. Este libro, si lo pueden leer, yo lo estoy releyendo nuevamente. Es precioso, es precioso. Más las experiencias que hemos tenido con los delfines acá en el acuario. Y todo eso suma, y en los niveles más profundos se siente, y aparte es cuestión de sumergirse, ¿no? A las profundidades, pero de la esencia interna. Ayer o antes de ayer en uno de los chats pusieron, somos luz y energía. No, tenemos átomos que son moléculas de agua formadas por átomos. Los átomos están formados por luz y energía, y la energía se transforma a sí misma, pero adentro de eso, así, en las profundidades, está la información perfecta, de la cual la humanidad, como humanidad, fuimos desviados hace miles de años, según algunos estudiosos de geografía, de historia y de la cuántica y de un montón de cosas. Entonces, la intención es decir, descubrí la información perfecta. Hay que aplicar y hay que invertir tiempo en hacer las tareas, ¿sí? Porque no llegan las cosas así solas. Las tareas de que del cambio de conciencia. Y es interno y es personal, porque yo no me puedo meter, a lo mejor podría, porque hay algunos artilugios, pero no corresponde, porque cada uno tenemos ese compromiso con quién, con nosotros mismos en primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo eso, aparte que cuando hacemos la tarea, ponemos el ozonizador para que el aire se purifique, las músicas de Hammer o de músicas especiales, por ejemplo, ahora tenemos la de Garrier, que es un científico ruso, que él, a través de las ondas, de los genes, de las ondas genéticas, de las ondas que producen los genes, se regeneró su apéndice y su vesícula extirpada. Después voy a subir uno de los videos, o tengo el PDF que tengo con esos videos, para que cada cual lo escuche y diga, a ver, yo me puedo regenerar. Se puede hacer porque todos tenemos esa sabiduría interior. Bueno, y si no, mandar los datos a distintos institutos. Entonces, ese cambio interno va a ser el cambio social y no va a venir ninguna institución, ni gobierno, ni qué sé yo, gurú, a decir, a ver, viví así o no. Tenemos que hacernos cargos nosotros. De hecho, la semana pasada en la caja de Pandora, un médico explicaba las bedmeds, las camas médicas, de donde regeneran absolutamente todo a la información perfecta si uno tiene y sostiene la intención. ¿Me explico? No es cuestión de ponerse tipo magia, me pongo en la cama médica, que ya están funcionando en Europa, y creo que son gratis la terapia. Es cuestión de tener la intención y bueno, como me dije yo a mí misma, hacete cargo. Sí, efectivamente. Quedas en deuda entonces con los videos de regeneración, que seguro que se los voy a pasar al doctor Ángel Gracia para que los examine. Sí, sí. Y estaba viendo en Facebook, tu Facebook, y uno de los datos que me sobresalieron fueron que ha sido salvavidas. Sí, sí, de hecho, cuando tenía 18 años, cursé en la Cruz Roja el curso oficial, digamos, de salvavidas. Y bueno, siempre en el agua, ya sea navegando, remando. Por ejemplo, tuve en una época una tabla de windsurf Sodin y sin vela, la usaba como
embarcación para remar. Mis piernas en el agua hacían de alerones y remaba arriba en el río Paraná, y para bajar me ataba la tabla a la cintura con patas de rana y volvía nadando. En una época donde se podía nadar, ahora cambió todo para mal. Además, en esa época, que fue justamente en el 2000, cuando descubrí Shopping for the Spirit, donde Steve Gamble decía cómo nos engañan con la espiritualidad, haciéndonos creer tal y cual. Es un poco largo el tema, pero a mí me dio un shock en ese momento, porque de ahí para atrás había estado en cuanta escuela me había permitido. Entonces así él menciona a Victor Schauberger, quien inventó, por decirlo así, un motor en los años 50, en la Segunda Guerra Mundial. Un motor que funciona a explosión, y como cualquier motor, y a implosión, como si fuera el corazón que bombea, con el combustible de agua. Y el maravilloso diseño, que lo pueden ver, Victor Schauberger, maravilloso diseño de plato volador, como habíamos visto muchos nosotros en las décadas del 80, acá en Rosario también, y si no nos íbamos a panza arriba a la montaña, al famoso Uritorco, a Uruguay también, a Salto, donde hay un centro de avistaje. Bueno, entonces, esas naves que habíamos fotografiado con cámaras de 500 asas, que sacaban buenas fotografías nocturnas, y llevado a analizar los negativos a Kodak, acá en Buenos Aires, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Esos platos voladores son terrestres o no son terrestres? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahora leí hace poquito que los herederos de Victor Schauberger están armando de nuevo ese motor, y resulta que sabiendo la dinámica, yo empecé a nadar río arriba en el caudaloso río Paraná, siguiendo la dinámica de los famosos remolinos, que por acá se dice que te chupan, y no, hay que saber nadar el remolino para remontar el río. Bueno, esa fue otra de mis glorias, como te dije antes, de aprender a nadar y de aprender a remontar río arriba, y como muchas otras que he tenido, las voy a tener que anotar para la próxima vez decirlas todas las emociones que me dan vitalidad. O sea que se puede nadar en contra de la corriente, tipo salmón. Sí, esos detallitos que te han venido a la memoria, quizás gracias a esta entrevista, son excelentes y son dignos de investigación. Cuando hablas de nadar río arriba, en el río Paraná, se me viene la pregunta, ¿qué tal el nado a mar abierto? Súper, hasta cuando estaba en Uruguay hacíamos travesías de aguas abiertas. Creo que la máxima que hice fue de 2.500 metros en Piriápolis, la Bahía de Maldonado. Hay varios lugares que yo decía, es vivir en una postal, porque es precioso. Y era natación, nada más. Y hace poco, cuando volví a Rosario, vi un cartelito en una de las piscinas que iba de la universidad, posta, bla, 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 llamó adentro de la posta. Y resulta que se ha formado en los años 90 en Australia, donde es todo agua, y la profesión de guardavidas es no solo muy respetada, sino que además es como una profesión como acá sería un médico. Y ellos formaron la actividad de salvamento acuático deportivo con pruebas deportivas que son las de ir a rescatar a un náufrago. Así que del 2017 estoy practicando salvamento acuático en competencias y bueno, también entrenando. Y como soy veterana, y no somos muchos los veteranos, casi siempre tengo los primeros puestos, pero la idea es divertirse, si bien es muy lindo ganar, pero la idea es estar en forma, ¿sí? Que he perdido bastante también por este asunto bichero, como le digo yo. Remontándome a una publicación del 2013, ya son algunos años atrás, se veía la marca Agua Marina. ¿Eso era la misma de sorbos de mar?
Sí, es la misma porque tiene la misma dinámica, pero en aquel momento en Uruguay yo también hacía los cursos de emprendedores presentando el agua de mar, pero era más fácil decir que venía de Marte, actualmente, es más fácil decir que vengo de Marte que el agua de mar. Y de hecho, bueno, eso quedó agua marina ya, después cuando volví acá, hubieron unas cuestiones y nació Sorbos de Mar con otra amiga que me hizo de sponsor para las inversiones, porque no es conveniente pedir un bidón, sino que la ventaja está en pedir bastante para poder ahorrar en el transporte, que es bastante oneroso. Y bueno, la marca fue mutando y actualmente, como estamos estudiando la ley natural, donde se resume con OPPT 1776, triple WN-medio paradigma sin las vocales prdgm.com. Las botellas tienen como la sigla, acá no se ve me parece, y en mi teléfono, mi WhatsApp, está también para asesorar a los clientes que desean, como un teléfono del consumidor, asesorar al consumidor, y más de una vez me han dicho, ah, qué bien, Raquel, me alegró ver OPPT. Y es una salida para mí maravillosa, porque cada vez somos más en el mundo, que nos denominamos autodeterminados y tomamos las riendas de nuestras vidas, con respeto por todo y por todos. Pero en mi vida mando yo. De hecho, muchos amigos me han dicho, ¿y cómo? ¿No te pusiste ninguna inoculación? Digo, yo soy dueña de mi cuerpo. Tengo el agua de mar, tengo el yoga, tengo la medicina china, que de hecho me sacó de varios patatús cuando me diagnosticaron un tumor cerebral allá lejos en los 90. Ahora las herramientas informáticas que permiten hacer una maravilla. Y bueno, haré alguna magia para poder ir a usar las medbed para seguir conservando mis átomos, para conservar mis células. ¿Me explico? Medio loco, ¿no? Pero... Bueno, todos esos son datos para investigarlo más a profundidad. Para eso voy a incluir ese documento que tú nos enviaste en PDF y donde mencionas también que dominas, aparte del español, el inglés, ¿algún otro idioma? Sí, me gusta aprender y ya de chica estudiaba francés acá en la Alianza, en el Deutsche Schule alemán. También estudié en el 98, se abrió el comercio con China y el rectorado de la Universidad de Rosario abrió cursos de lengua china mandarín. Afortunadamente el profesor era oriundo de Rosario y en los años 70 se fue a hacer el máster en China de Ciencias Políticas en Beijing y nos explicaba la etimología de los palitos chinos. A mí me fascinó porque ya hacía años que estaba estudiando medicina china y se trata de la dualidad de los cambios entre el yin y el yang. Y esos cambios, bueno, después se va bifurcando la explicación desde un palito a, creo que tiene más de 500 palabras el diccionario. O no, como 500 páginas. El diccionario de Pinyin, de Hangyu se llama. Y después, chinito vivito, empezaron a hacer las letras como nosotros, Pinyin se llama, el mismo abecedario, de la A hasta la Z, pero con 5 acentos. Así que es más fácil leer el chino mandarín. Y cuando estuve en Europa, radicada en Suecia, me llevé los diccionarios y empecé a aprender autodidacta, pero también hacía turismo por los países del Báltico. Entonces llegaba a un lugar y preguntaba, en inglés, porque el inglés es el piso en todos lados, todos por la zona donde yo estuve hablan inglés, muchos español. Entonces preguntaba, hola, hasta luego, muchas gracias, bueno, el cambio, por supuesto, las palabras básicas y me gusta, entonces tengo facilidad.
Así que fonética de por medio, diccionario de por medio, me las arreglaba. Y además fui a la escuela bilingüe, Dante Alighieri, de acá de Rosario, y yo parlo italiano. Entonces, con esto del turismo, tuve la posibilidad también de hacer de intérprete a familias que venían acá a Sudamérica, tanto acá en Argentina como en Uruguay. Y bueno, el portugués también, porque no, lo estudié muy poco, como ir a clases de portugués, porque medio que nosotros hablamos portuñol también, como decimos. Bueno, eso es por tu experiencia en Europa. ¿Cuántos años aproximadamente estuviste por Europa? Poquísimo, 6 meses, poquísimo. Bueno. Fue un contrato porque tenía las condiciones, me fui con todos los papeles de la Marina Mercante, registro de conducir internacional, había hecho cursos de gastronomía muy de 5 tenedores, ¿qué más? Bueno, se asombraron la familia que me contrató porque yo nunca vi a alguien que tenga esos tantos papeles. Pero ¿qué pasa? Yo me iba ya contratada y yo no sé si después me tomaba un barco y me iba a alguna oportunidad en alguna otra parte, porque hay que estar siempre preparado. Así que estuve poco, lamentablemente. Espero poder volver. De hecho, estoy haciendo contactos ya de otra manera, volver más sólida, digamos. Interesante. Tenemos varias personas interesadas en el conocimiento del agua de mar, por lo menos en inglés. Hay interés en francés también, pero específicamente el conocimiento que nosotros manejamos, porque sí hay algo de agua de mar en otros idiomas, pero no la filosofía del agua de mar que nosotros compartimos. En ese sentido, ¿cómo ves el futuro de la comunidad de promotores del agua de mar, Vida Mar, desde tu perspectiva? Superlativamente avanzando, porque cada vez somos más y hay más cultura y además con internet hay más oportunidades y además, por ejemplo, yo los invito por ejemplo, la vez pasada me trajo otro proveedor agua que no trae nada, la toma, la juntaba y ya está. Y dice, ¿pero vos la vendés en las dietéticas? Sí, le digo, si te parece, aprender primero cómo es el tema, porque una cosa es consumirla y otra cosa es ofrecerla. Y yo le empecé a pasar todos los detalles que yo uso, que aprendo, y también los cursos, porque la mayoría son gratuitos y la mayoría son virtuales ahora. Y después cada uno tendrá que hacer su propia evolución. Pero ¿qué pasa? Acá en esta zona del planeta no enseñan a emprender. Hay mucha gente mendigando que podría ser a lo mejor un talento en algo, no sé, en carpintería, en artesanías, en canto, pero no tiene esa partecita, esa materia. Y bueno, por supuesto los políticos los usan y se aprovechan hasta que se den cuenta o no. Pero afortunadamente acá hay muchas mujeres así de la casa que estaban, cuando empezó toda esta movida de los emprendedores, a lo mejor iban vestidas de manera humilde, hasta no se higienizaban, y ahora más de una ya tiene su auto propio, con las huertas orgánicas, haciendo tejidos. O sea que este tema del agua de mar, desde esa dinámica, la veo para arriba, hasta el infinito. A pesar de la ignorancia de las supuestas autoridades, ¿sí? Que los gobiernos están porque la gente le da el poder. Bueno, quizás esa ignorancia es la que nos hace más valiosos como comunidad. Oscar, ¿será que tiene algo adicional? Porque ya a mí se me acabaron las preguntas ya. Hola, hola. Hola, compañero. Acá estaba muy atento a lo que están ahí diciendo, extremadamente interesante. Bueno, yo le agradezco a Raquel entonces haber podido... Somos vecinos, contale que somos vecinos. Bueno, yo mucho podría hablar de Raquel y qué sé yo. Tenemos el problema que está iniciando la reunión del comité en este momento, son las 6 de la tarde, las 4 en Perú. Y se está iniciando la reunión del comité, nos estamos juntando los del comité ahora en este momento.
Yo tendría Bueno. miles de cosas para decir en relación a Raquel, porque con ella tenemos una comunicación extrema, digamos, muy, muy fluida. Presencial. Cuando Presencial, o sea, nos encontramos acá en la Plaza Pringles o ahí en Oroño, con otros colaboradores, con otros colegas, etcétera, y estamos siempre en contacto, ¿no es cierto? Presencial y por WhatsApp, y nos charlamos, nos hablamos por teléfono. Nos puteamos porque tenemos diferencias teóricas en nuestros criterios, pero como igual que con la doctora Rauber y con otros, que tenemos diferencia de criterio, tenemos la inteligencia para entender que está bien tener diferencia de criterio, que esto es lo normal entre los seres humanos. Yo les propongo escuchar las últimas palabras de este filósofo Russell, que justamente decía, a futuro, quiero ser breve, yo estoy queriendo cerrar la entrevista porque arranca la del comité, pero él decía que lo que le transmitiría a las generaciones futuras es poder convivir, tener tolerancia y saber comprender que, bueno, que somos distintos en muchas cosas y que aún así tenemos que seguir juntos en el tiempo. Así que me pareció sumamente interesante la entrevista que le hace Fernando, perfecta, hermosa, una entrevista inmensa. Quedamos a la expectativa de esta información que nos pasa Raquel, de sus PDF, de sus videos, de su página web, de sus intereses, en especial para que la puedan consultar y el que necesite agua de mar pueda llamarla por teléfono y conseguir agua de mar tanto acá en Rosario como en otros lados. Así que simplemente pedirle a Raquel que vuelva a repetir sus medios de comunicación si no estuvieran suficientemente claros, o su teléfono, lo que ella quiera decir, y cerrar la entrevista. Muy, muy agradecido. Hermosa entrevista, Raquel, felicitaciones, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en este comité de Gracias. del agua del mar, en Vidamar. Les digo, Muchas gracias. Raquel, adelante, a ver si quieres decir algo tú. Bubbles.com.ar, creo que está escrito ahí abajo. En mi Facebook, Raquel Sorbos de Mar. El WhatsApp 00542-341-298-332. Mi secretario es promotor Oscar Suárez. Y una cosa más, dos cosas más. En esto de los emprendedores, yo en las primeras etapas estuve en un evento de gastronomía o algo así, y por supuesto iba con mi botellita de sorbos de mar y les mencioné al ingeniero Bianchiotto. Sí, lo conocemos, a Bianchiotto, que hizo el agua de mar en Ushuaia. Puntos suspensivos. Y la otra es que si hacemos una entrevista en inglés, Fernando, me preparo, ¿sí? Porque como no lo hablo últimamente, solamente escucho películas y lo leo, entonces me gustaría prepararme. Me encantaría, porque me encanta practicar y hablar en otros idiomas, pero me tengo que preparar. Y en francés más, capaz que en italiano un poquito más fácil. Muchas gracias, chicos. Lo disfruté muchísimo, ya pasó una hora. No me cansé para nada. En un par de minutos comenzamos la otra entrevista, el otro encuentro con los coordinadores, y muchas gracias, Raquel, por haber participado, por habernos dado estos minutos de tu valioso tiempo. Sabemos que estás muy, pero muy, tu agenda se nota en tu labor, en tus páginas de Facebook. ¿Tienes algún grupo en WhatsApp o en Telegram que desees compartir? Es el de la página bubbles.com.ar, y sí, hay otro también en Facebook, y si no, los grupos que estamos con el dispensario de René Quintón, que yo siempre saludo por ese grupo, pongo algún anuncio de alguna
encuentro o talleres que estamos haciendo. Y bueno, Sí, sí, entonces sí, los grupos de los promotores. Lo central es la página y está precisamente dentro del video también, justo antes de tu nombre, boobers.com.ar, ahí está toda la información. Perfecto, muchas gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad. Gracias a ustedes. Chao. Bye. Bye, bye. 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 Bye.